Bueno, les damos la bienvenida a la versión número 36 del seminario Diálogos en Salud. El tema que nos convoca el día de hoy es minería de texto para el análisis de planes territoriales en salud. El propósito de este seminario es compartir con ustedes los resultados de una investigación que se realizó en la evaluación de la metodología de minería de textos en el marco de la evaluación del Plan Decenal de Salud Pública. En esa evaluación se hizo un análisis de los instrumentos de planeación territorial en salud, especialmente los planes territoriales de salud de los departamentos, los distritos y municipios, construidos bajo la estrategia Pase a la Equidad en Salud, en el periodo comprendido entre 2016 y 2019. Adicionalmente, ese cruce de información se hizo con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y el Plan Decenal de Salud Pública, como les decía. Para estar un poco en contexto, vamos a retomar la definición de metodología de minería de texto del autor Arián Rodrigo Pascali, que dice: la minería de texto se puede definir como un conjunto de algoritmos que buscan descubrir una estructura semántica en un conjunto de textos. Este conjunto de algoritmos se construye a partir de herramientas estadísticas como la minería de datos, donde a partir del análisis de grandes volúmenes de información se extraen patrones que permiten realizar análisis, pronósticos, lingüística aplicada, entre otros. En concreto, la minería de texto busca extraer el conocimiento de un texto o un conjunto de textos en que un ser humano tenga que leerlos sin que tenga que leerlos directamente. Nuestros invitados y conferencistas el día de hoy: el doctor Jairo Núñez Méndez, es ingeniero civil, magíster en economía y doctor en ciencias sociales y humanas de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con una amplia experiencia investigativa y académica. Es consultor a nivel nacional e internacional y fue viceministro de Protección Social en el periodo 2003-2004. Actualmente se desempeña como investigador de FEDesarrollo. Nos acompaña también el doctor David Gómez Lizarazo. Es economista con especialización en estadística de la Universidad Nacional, cuenta con amplia experiencia en salud y hace parte del equipo del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública de la Oficina Asesora de Planeación. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida. Doctor Jairo. Muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer? Sí, no me sirvió ahorita que poner la... bueno. ¿De dónde nace la idea del estudio que vamos a presentar? El año pasado nosotros comenzamos a hacer una evaluación de los planes decenales de salud pública a nivel municipal con la estrategia Pase por la Equidad, y pues digamos que abordamos el estudio desde tres ópticas principalmente. Una con los datos, digamos, a través de estadísticas, otra haciendo unos estudios de tipo cualitativo, tratando de entender con los municipios cómo habían desarrollado sus planes decenales, y otra, digamos, una de las preguntas de investigación era el tema de la cohesión que tenían los planes decenales con la normatividad que había expedido, no solamente la normatividad, sino todos los protocolos para desarrollar los planes decenales de salud pública. Entonces, en esa tercera óptica optamos por utilizar la minería de texto, porque pues analizar tantos documentos
digamos, de 1000 municipios y cada uno de sus planes decenales de 1000 hojas, pues eso nos da más o menos 1 millón de hojas, de manera que era imposible, digamos, de analizar de alguna manera, a no ser que nos sacara algunas muestras y pudiera, digamos, hacer algunas comparaciones. Bien, entonces, desde esas 3 ópticas desarrollamos el estudio. Los resultados cuantitativos y cualitativos están en un documento que está colgado en la página del ministerio, y esta última parte de la minería de texto pues tiene la idea de hacer comparaciones semánticas entre cada uno de los documentos para hacer cierto tipo de mediciones. ¿Qué mediciones se hacen con la minería de texto? Pues uno puede hacer comparaciones de si las estructuras de los documentos normativos en algún sentido se parecen a los documentos que se hicieron en los municipios. Entonces, lo que vamos a presentar es cuánto, digamos, semánticamente, a través de unos algoritmos, qué tan parecidos o qué tan diferentes o qué tipo de información se repite en cada uno de los planes municipales, de manera que tengamos una medida de cohesión entre la norma y el plan decenal de cada uno de los municipios. De esa manera podemos, digamos, como ordenar los planes por unos indicadores o unos índices que puede crear esta metodología, y ese ordenamiento pues nos podría decir cuáles son los planes, y acá está casi que el centro de la pregunta que tratamos de responder: cuáles son los planes que siguieron la metodología de manera adecuada, ¿cierto? Ahora, pues claro, ese número, pues a uno le queda muy difícil decir que la máquina pudo hacer todo eso. Entonces, lo que uno hace es verificar, por ejemplo, entre los que tienen ese mayor índice, si efectivamente son planes que tuvieron todo lo que se esperaba según la norma, y efectivamente eso fue verificado. Y aquellos índices o municipios que salieron con unos números muy malos, pues digamos que la norma no la habían seguido, la orientación que se había dado desde el ministerio no la habían seguido, los planes eran de alguna manera, entre comillas, pues muy malos, no tenía digamos, todas las recomendaciones que se habían hecho desde el ministerio, ni había seguido la metodología de pase por la equidad y, bueno, todos los instrumentos que se desarrollaron. De manera que eso es como un resumen, un poco, digamos, como para iniciar la discusión. Yo le voy a dar la palabra a David, que fue la persona, digamos, que hizo o desarrolló todos estos algoritmos, y luego pues todos los documentos se pasaron a través de esos algoritmos desarrollados por David. Listo, entonces. Gracias, Jairo. Entonces, pues esta es la propuesta de índice que tenemos. Queremos hablar primero de unos antecedentes de cómo es la planeación en salud en Colombia, hacer como un recorrido por el conjunto de instrumentos que hemos construido como sociedad para hacer planeación en salud, después presentar la metodología de minería de texto, los resultados y algunas conclusiones. Entonces empezamos entonces por los antecedentes, cómo es la planeación en salud en Colombia. Tenemos, bueno, esta es como una línea de tiempo para ubicarnos en qué estamos hablando. Entonces digamos que empezamos en 1991 con el artículo 342 de la Constitución Política, el cual da sustento jurídico, da vida a la Ley Orgánica de Planes de Desarrollo, que es la Ley 152 de 1994. En dicha ley dice que los sectores financiados con transferencias a la educación tendrán unos capítulos apartes dentro de los planes de desarrollo territoriales.
Después pasamos a la ley 1438, el artículo 6º, habla de la elaboración por parte de la Nación de un plan decenal de salud pública. Este plan decenal de salud pública se adopta mediante resolución 1841 en el año 2013, digamos que hubo 2 años de construcción en el que se hizo un trabajo participativo con las comunidades y al final se saca esta resolución 1841 por la cual se adopta el plan decenal. En 2015 salen 2 resoluciones muy importantes que son las 518 y la 1536. Con ellas, digamos que se da vida, se implementa el plan decenal en los planes territoriales de salud de departamentos, municipios y distritos. Ya miramos esto con un poco más de detalle más adelante. Y en 2018, el Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública realiza la evaluación del Plan Decenal de Salud Pública, una evaluación intermedia de procesos institucional, en donde está enmarcado, digamos, el trabajo que presentamos el día de hoy. Entonces hablamos un poquito del Plan Decenal de Salud Pública. Queremos decir del Plan Decenal de Salud Pública 2 cosas. Primero, que digamos que introduce en el país la idea, bueno, es una idea no tan novedosa, pero la lleva, digamos, a la práctica, la introduce conceptualmente, el tema de hablar de determinantes sociales de la salud, los resultados, la idea, digamos, que es importante acá mostrar, es que los resultados que uno observa en salud son producto de, digamos, que de unos determinantes sociales, estructurales unos, otros intermedios. Entre los intermedios encontramos los factores conductuales, hábitos y estilos de vida, y también está el sistema de salud en esos determinantes intermedios. Pero si uno quiere, digamos, afectar realmente resultados en salud, también debe concentrarse y trabajar, digamos, los determinantes estructurales, y esos pues requieren políticas macroeconómicas, desafíos del desarrollo a largo plazo. Siguiente. Y el otro mensaje del Plan Decenal de Salud Pública que quisimos resaltar es un tema de determinantes, y el siguiente es de articulación intersectorial. Entonces esta gráfica nos parece interesante porque digamos que en el imaginario colectivo está que los resultados en salud dependen principalmente de la prestación del servicio, digamos que es de la atención intramural. Entonces digamos que en general la gente considera que el 90% del resultado en salud depende de si lo trataron en el médico, de si le dieron la medicina, de si le hicieron el procedimiento. Y lo que dicen los estudios, digamos, la idea que hay detrás realmente es que el 60% de los resultados en salud depende del entorno y el estilo de vida. Entonces digamos que es como la contradicción que quiere también resaltar el Plan Decenal de Salud Pública, que mientras hay un imaginario de que la prestación es lo más importante, pues realmente hay que hacer un trabajo, una articulación intersectorial para afectar esos determinantes y poder realmente, digamos, mejorar los resultados en salud. Entonces esta era como la parte conceptual del Plan Decenal de Salud Pública que quisimos resaltar, el tema de los determinantes y el tema de la articulación intersectorial. Pero entonces quisimos también hablar de cómo se articula el conjunto de instrumentos de planeación en Colombia. Entonces digamos que acá hemos construido una planeación que tiene varios niveles. Hay unos instrumentos de planeación del nivel central, nacional, en donde tenemos el Plan Nacional de Desarrollo de una vigencia que es cada 4 años, y el Plan Decenal de Salud Pública con una vigencia de 10 años. Ellos digamos que representan una visión de desarrollo del país a largo, mediano y largo plazo. Estos entonces son las flechas moradas, se armonizan, entonces el Plan Nacional de Desarrollo debe estar armonizado con el Plan Decenal. Pero hacia atrás entonces empieza a encadenarse una serie de armonizaciones, esto es una articulación entre el Plan Decenal y el Plan Nacional de Desarrollo, y hacia atrás entonces empieza a armonizarse esos planes con los planes departamentales primero, los cuales dan una visión del desarrollo departamental, y después los planes territoriales de salud de los municipios, los cuales pues presentan una visión de desarrollo distrital o municipal. Entonces digamos que esa era como la relación. Esto es una gráfica de los lineamientos conceptuales del Plan Decenal de Salud Pública. Entonces es como para mostrar que hay unos instrumentos de planeación del nivel central y que hacia atrás entonces se deben armonizar hasta llegar a entidades territoriales. ¿Y por qué es importante entonces el Plan Decenal de Salud Pública en el marco de la planeación y digamos del quehacer de la entidad territorial? Entonces esta gráfica también de lineamientos conceptuales del Plan Decenal de Salud Pública muestra cómo el Plan Decenal de Salud Pública al final se convierte en actividades en las entidades territoriales a través de un plan de acción en salud, y por último es a través del plan anualizado de caja un desembolso de recursos. Entonces digamos que
El componente, estos son dos componentes que tiene los planes territoriales de salud, un componente operativo, en donde la entidad territorial da respuesta, digamos, estratégica a los problemas. Bueno, en salud no hablamos de problemas, hablamos de tensiones. La entidad territorial identifica unas tensiones. La tensión es un concepto, digamos, es un concepto bastante complejo, no es necesariamente un problema. La tensión habla más, es como de un conflicto, viene como de las ciencias sociales. Entonces un conflicto no es necesariamente algo malo, es algo que puede ser también una oportunidad para hacer cambios positivos. Y por lo tanto, entonces, en este componente operativo, la entidad territorial identifica tensiones y planea una forma estratégica de dar respuesta a estas tensiones. Y en el componente financiero, pues ya programa los recursos con los que cuenta para poder, digamos, actuar. Siguiente. Entonces, este es como el resumen. Tenemos un Plan Decenal de Salud Pública que es la sombrilla, está el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo departamentales y municipales. Digamos que el Plan Decenal es a 10 años, los otros Plan Nacional de Desarrollo y los departamentales son a 4 años, y eso se traduce en un componente operativo y un componente financiero. En el componente operativo, entonces, está la respuesta estratégica de la entidad territorial, y en el financiero tenemos los recursos y la programación de actividades de la entidad territorial para dar respuesta a esas preguntas. Entonces aquí está lo que nos contaba Jairo. Entonces acá tenemos el trabajo que hizo el grupo, la evaluación del plan decenal. Entonces digamos que la forma en la que evaluamos el plan decenal de salud pública fue a través mirando la implementación de las resoluciones 1536 y 518. La 1536 habla de la planeación integral en salud. Tiene un componente de formulación estratégica operativa, uno de contratación e implementación y uno de monitoreo y evaluación. Digamos que la 1536 es la que adopta la estrategia Pase a la Equidad para realizar la planeación de salud de las entidades territoriales. La 518, por su parte, habla del plan de intervenciones colectivas y de las acciones de gestión en salud pública. La evaluación que se realizó fue una evaluación de procesos institucional. En el componente de procesos lo que queríamos ver era cómo se había dado esa implementación en los territorios del plan decenal, tratando sobre todo de identificar los factores limitantes y los factores facilitadores del proceso de implementación. En el componente institucional, pues como aquí participan tantos actores, pues quisimos ver cuál era esa articulación entre los diferentes actores, cómo se había dado, qué había pasado y qué tipo de mejoras se podían introducir. En este componente institucional, entonces, fue que empezamos a analizar el tema de la armonización y la articulación del conjunto de instrumentos de planeación. Y cuando íbamos a las entidades territoriales encontramos que había un gran interés sobre cómo estos instrumentos al final se transformaban o se definían en un plan anualizado de caja. Entonces ahí nos surgían varias, digamos, hay una cita de una entrevista en la que pues, la persona que es entrevistada dice que, bueno, muestra un interés en cómo se van soltando esos recursos del PAS derivado del Plan de Desarrollo Territorial. Entonces ahí nos surgieron unas preguntas relacionadas con, primero, ¿qué tipo de relación existe entre el Plan Territorial de Salud y los planes y el Plan Decenal de Salud Pública? Si efectivamente, digamos, la estrategia Pase a la Equidad, la introducción de los conceptos del Plan Decenal de Salud Pública efectivamente había bajado a los territorios, si se habían incorporado los elementos conceptuales del Plan Decenal. Y una hipótesis que también surgió, digamos, hablando con los expertos del Ministerio de Salud, es que como el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Decenal de Salud Pública son instrumentos de planeación del nivel nacional, pues surgía la duda de si los planes territoriales de salud efectivamente estaban acoplándose o se asemejaban más al Plan Nacional de Desarrollo o al Plan Decenal de Salud Pública. Nosotros, digamos que parcialmente al menos, desde lo conceptual respondemos también esa pregunta de si se parece más esta planeación territorial al Plan Decenal o al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿cómo es la metodología? Bueno, entonces primero hablamos de un antecedente de cómo se han revisado planes de desarrollo en Colombia. Esta es una metodología del Departamento Nacional de Planeación, cada 4 años con Colombia Líder. Ellos hacen un concurso para determinar cuál es el mejor plan de desarrollo territorial. Y esto es un poco lo que hacen. Entonces, en la primera ronda el DNP selecciona 26 planes de desarrollo territorial. Para ello participan 105 profesionales.
Después hacen una segunda ronda en donde los planes de desarrollo son enviados al Ministerio de Hacienda. Ellos evalúan transparencia, miran que efectivamente esté acorde con el marco fiscal de mediano plazo, con los cupos de endeudamiento, etcétera, indicadores financieros. Y por último se conforma un grupo evaluador de 6 instituciones, donde participan universidades, Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento. Y con ese grupo entonces analizan estos criterios. Entonces miran el cumplimiento de la Ley 152 orgánica de planes de desarrollo territorial, el cumplimiento de principios generales de planeación y características del plan. Con este conjunto de criterios determinan cuál es el mejor plan de desarrollo territorial. Pero digamos que acá lo que uno observa es que pues implica, es una forma interesante de hacerlo, pero implica un trabajo bastante grande de un equipo de profesionales, 105 profesionales del DNP leen, revisan los planes de desarrollo y digamos que es a varias manos el trabajo. Entonces, como contaba Jairo, pues nosotros en el equipo investigador teníamos, digamos, una capacidad limitada para analizar la cantidad de planes de desarrollo territoriales que teníamos. Una cosa importante que hay que decir es que el Ministerio de Salud no recoge el PDF o el documento Word del plan de desarrollo del Plan Territorial de Salud. Entonces, este documento nos tocó conseguirlo directamente con las entidades territoriales. No conseguimos todos los planes territoriales de salud, incluso en las entrevistas, cuando íbamos, entre las cosas que pedíamos, solicitábamos, estaba también el documento PDF del plan de desarrollo territorial, porque dentro de la estrategia de monitoreo y seguimiento, en ninguno de los pasos la entidad territorial sube ese documento a la herramienta. Entonces, para responder estas preguntas de investigación, teníamos una cantidad limitada de recursos del equipo investigador y aún así, si fuera posible que entre nosotros leyéramos los planes territoriales de salud, teníamos el problema de, pues había que poner de acuerdo a varias personas sobre unos criterios subjetivos, lo cual podía limitar la agregación de resultados y la comparabilidad de los mismos. Por lo tanto, decidimos utilizar esta metodología de minería de texto. ¿Qué hace la minería de texto? La minería de texto lo que trata de hacer es encontrar información, información semántica útil sin que un humano tenga que sentarse y leer los textos. Entonces, busca descubrir una estructura semántica a partir de un conjunto de algoritmos, extraer conocimientos sin que nadie tenga que sentarse a leer los textos, sirve para resumir la información, presentar conexiones entre los textos, que eso también nos pareció muy importante, y adicionalmente también se puede utilizar para identificar temas automáticamente en los textos. Entonces, como nosotros lo utilizamos, hicimos primero un componente descriptivo en el que utilizamos nubes de palabras, conteo de palabras, árboles de asociación para responder la pregunta de qué están hablando los planes territoriales, el Plan Decenal y el Plan Nacional de Desarrollo. Y después, en un componente inferencial, utilizamos un modelo Naïf-Bayes para mostrar conexiones entre los textos. Entonces ya lo vamos a ver. La información disponible fue información de 18 departamentos y 220 municipios. Esa fue la información que pudimos, encontrar. Sobre todo el departamento de Boyacá fue muy juicioso en mandarnos los planes territoriales de salud y Valle. Entonces acá pues ya empezamos como a pensar la similaridad y las diferencias y las cosas parecidas de los planes de desarrollo del nivel nacional. Entonces, el Plan Decenal de Salud Pública plantea 3 objetivos. Alcanzar, esto lo contamos como para ahora entender los resultados cuando miremos las gráficas, entonces entender y poder interpretar los resultados. Entonces, el Plan Decenal de Salud Pública habla de 3 objetivos. El primero es de mayor equidad, el segundo es mejorar las condiciones de vida y de salud de la población, el tercero es cero tolerancia con morbilidad, mortalidad y discapacidad evitable. Se desagregan 8 dimensiones prioritarias, acá algunas de ellas: salud ambiental, convivencia social y salud mental, seguridad alimentaria y nutricional. Plantea 8 dimensiones prioritarias y 2 dimensiones transversales, una referente a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables y la otra al fortalecimiento institucional y de los servicios de salud. Ese es el Plan Decenal de Salud Pública, digamos, lo que nos presenta el documento. Por su parte, el Plan de Desarrollo de la vigencia anterior, Todos por un Nuevo País, en el capítulo 4, el objetivo 2, hacía referencia al sector y hablaba de mejorar las condiciones de salud, hablaba de goce efectivo del derecho a la salud, calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad. Entonces digamos que acá uno empieza ya a ver diferencias, mientras que en el Plan Decenal de Salud Pública el tema de la sostenibilidad no aparece, al menos digamos no aparece tan explícitamente. Ya en el Plan Nacional de Desarrollo uno ve que
Se habla de confianza y legitimidad, que es una cosa nueva, digamos diferente, que lo hace diferente al plan decenal, y habla de sostenibilidad financiera. En este Plan Nacional de Desarrollo fue muy importante el componente de política farmacéutica, trajo unas innovaciones importantes, el artículo 72 de puerta de entrada y demás. Entonces digamos que uno observa que si bien los dos conjuntos de instrumentos de planeación del nivel nacional son similares, tienen muchas cosas parecidas, hablan de mejorar las condiciones de salud de la población, pues también introducen unos conceptos diferentes. Entonces lo primero que quisimos hacer fue ver si la minería de texto era capaz de capturar estas pequeñas diferencias, digamos, entre los planes de desarrollo y el Plan Nacional de Salud Pública. Siguiente. Entonces, ¿cómo funciona esta metodología? Entonces, este es digamos, un proceso, esta es la cita de un artículo de 2017, digamos que para todas las personas que están interesadas en aplicar la metodología, pues lo recomendamos porque es bastante gráfico y útil de cómo seguir la metodología. Entonces, lo que dice Wolbers y Erol es que ellos plantean que la metodología se desarrolla de esta manera. Uno tiene un conjunto de archivos, esos son los datos. Nosotros teníamos archivos PDF y archivos Word. Esos datos se importan a un programa estadístico, nosotros utilizamos R, y ese conjunto de información importada se denomina corpus en la literatura. Ese corpus, entonces, tiene un proceso de preprocesamiento. En el preprocesamiento, entonces, es importante decir qué hicimos acá. Entonces, hicimos primero una normalización, todas las palabras que tuvieran mayúsculas las dejamos todas en minúsculas. Hicimos un proceso de stemming, que es sacar la raíz de la palabra. Aquí lo que hay detrás es que las palabras, digamos, planificar, planeación, planeé, todo ese conjunto de palabras están haciendo referencia al mismo concepto y por lo tanto se dejó solamente la raíz de la palabra, plan, y está haciendo referencia pues a todo ese concepto. Esa es la tokenización. Esa es la stemming. Ese es el STEM, es sacar la raíz de las palabras. Y así también con, digamos, niños, entonces niñez, niño, niña, todo se dejó en nin. Ese es como el concepto que hay detrás. Después removimos todos los stop words y los números, de todos los puntos de todos los signos de puntuación, punto y coma, guiones, signos de interrogación, todas estas cosas se removieron. Se quitaron todos los números, todas las gráficas. Esa es, digamos, como la información, como la dejamos. Después de este preprocesamiento, este conjunto ya no son palabras, sino palabras recortadas, raíces, se denomina tokens. Esa es la unidad que uno analiza. Entonces esos tokens los representamos matricialmente, entonces ya vamos a ver, hay dos formas de hacerlo, la representación matricial, y con esa representación matricial ya hicimos el análisis y llegamos a los resultados. Entonces digamos que hicimos dos tipos de análisis, uno primero descriptivo, para responder la pregunta de qué están hablando los instrumentos de planeación en salud, y uno inferencial con el modelo Naive-Bayes, donde lo que hacemos es revisar la pregunta de si estos planes territoriales de salud son más similares al Plan Nacional de Salud Pública o al Plan Nacional de Desarrollo, pues que tiene una vigencia más inmediata, y que era una pregunta que surgía en las discusiones al interior del Ministerio. Entonces, estos son la forma en la que se representa vectorialmente la información. Entonces, digamos que suponemos que hay tres textos, ese es un ejemplo de Pasquali. Entonces, digamos que hay tres textos, cada uno de estos textos se convierte en un vector donde cada palabra es un componente de ese vector, y esto, pues, digamos, serían nuestros tokens. Siguiente. Entonces hay dos formas de representar la anterior estructura. Entonces una representación vectorial en donde lo que hacemos es un conteo de palabras, y una representación booleana donde representamos los textos con ceros y unos. A partir de estas matrices, entonces hacemos un proceso de ponderación. La idea de esta ponderación es que una palabra que se repite mucho en un texto, digamos, nos está dando mucha información de ese texto. Por ejemplo, la palabra salud es una palabra que se repite mucho en los planes de desarrollo, en el plan de desarrollo, en el plan decenal y en el plan territorial de salud, pero se repite mucho en todos los textos. Entonces no nos está dando tanta información del contenido de un texto particular. En cambio hay otras palabras, por ejemplo, sostenibilidad, recursos, que se repite mucho solamente en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces esta palabra tiene una mayor ponderación porque nos está, digamos, identificando muy bien un texto, nos está hablando muy bien de un concepto que aparece en un texto. Esta es como la idea de la ponderación de las palabras. Siguiente.
Entonces, este es el análisis descriptivo. Aquí presentamos Plan Decenal de Salud Pública, Plan Nacional de Desarrollo, Planes Territoriales de Salud de los departamentos. Estas son las 10 palabras más frecuentes que aparecen en los planes. Entonces, lo que uno observa acá es que hay mucha similaridad. Digamos, salud es la palabra que más aparece en todos los planes. Aparece también la palabra social, aparece también la palabra público, pero empiezan a aparecer unas pequeñas diferencias que son las que nos pareció interesante mostrar. Entonces, digamos, en el Plan Decenal de Salud Pública aparece entre las 10 primeras palabras la palabra persona y la palabra niñez, niño. Eso no aparece en los otros planes, que nos habla un poco como de ese enfoque diferencial del Plan Decenal de Salud Pública, centrado en la persona. En el Plan Nacional de Desarrollo aparece la palabra recurso, que no aparece en los otros planes. Entonces también nos habla de una preocupación del Plan Nacional de Desarrollo por mirar el tema de sostenibilidad. Y en planes territoriales de salud aparece la palabra tasa, que también habla como del interés de la entidad territorial de centrarse en indicadores puntuales, pues dado su quehacer, el plan de acción en salud y la respuesta estratégica que hace a la problemática o a las tensiones encontradas. Estas 9 palabras son muy chéveres porque no solamente, digamos, acá el tamaño de la palabra habla de la aparición, de la frecuencia de la aparición. Salud, digamos, que es la palabra que más se utiliza en todos los planes, pero también, digamos, a medida que disminuye el tamaño, habla de, digamos, que digamos, acá social aparece más que plan. Entonces también habla hay como una escala ahí. Y además el conjunto, la cercanía de las palabras también habla de conjuntos de conceptos. Entonces digamos que en el Plan Decenal de Salud Pública aparece la palabra niño, aparece la palabra política, centrado en la persona, social, aparece otra palabra como víctima, que habla como ese enfoque diferencial del Plan Decenal de Salud Pública. Mientras que en el Plan Nacional de Desarrollo vemos otras cosas, vemos la palabra aseguramiento, vemos acá un tema con control de medicamentos, que pues como hemos dicho, el Plan Nacional de Desarrollo hizo un énfasis en la política farmacéutica, vemos la palabra tecnología, sistema, y aquí en planes territoriales de salud, aquí aparece un conjunto de palabras que habla de red, de causa, de número, de total, vigilancia, que uno podría pensar vigilancia epidemiológica, que es una tarea importante de las entidades territoriales. Aquí vemos indicador, producto, resultado, tasa, que habla como del quehacer de la entidad territorial en el seguimiento de indicadores, tasas y demás. Mortalidad y servicio. Digamos que esas palabras mortalidad, indicador, digamos tasa, no aparece, por lo menos entre las más importantes, en los otros instrumentos de planeación. Entonces lo primero que dijimos es, efectivamente, la minería de texto está capturando la esencia de los planes y nos está mostrando diferencias. A pesar de que salud es la palabra que más aparece, se alcanzan a notar diferencias en este primer procedimiento. Entonces, después miramos, digamos, la asociación de las palabras. Entonces, si bien salud es la palabra que más aparece repetida en el conjunto de instrumentos de planeación, quisimos ver si ese salud se refería al mismo concepto en todos los instrumentos. Entonces, lo que hice, estas son las palabras, el coeficiente de asociación de las palabras con salud en cada uno de los planes. Entonces, en el Plan Decenal de Salud Pública, cuando aparece la palabra salud, está principalmente asociada con el concepto social, determinante, público y resultado. Entonces, aquí aparece la palabra, que nos parece interesante, determinante, que habla un poco del enfoque del Plan Decenal de Salud Pública. Cuando uno mira Plan Nacional de Desarrollo, la palabra salud está más asociada al tema básico, puede ser pensado como atención básica y respuesta. En departamentos y distritos tenemos atención y en 4 ciudades aparece la palabra integral, como atención integral. Siguiente. Este es un dendrograma que también utilizamos para todos los instrumentos de planeación. Aquí presentamos el de las 4 ciudades. ¿Cómo se lee este dendrograma? Entonces digamos que él nos presenta el conjunto de conceptos que aparecen en los 4 planes territoriales de salud acá. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla son las 4 ciudades más grandes. Entonces, digamos, entre más separado esté una palabra de otra, quiere decir que menos se relaciona. Entonces acá digamos que uno lo lee de la siguiente manera. Hay 2 conjuntos de conceptos. Un primer conjunto de conceptos a este lado que nos está hablando de mortalidad y tasa. Estas 2 palabras están muy relacionadas, o sea, tasa y mortalidad, que tiene todo el sentido. Y aquí estamos hablando de enfermedad, de condiciones de vida, de indicadores. Entonces acá estamos como, lo que nos está diciendo esto es que los planes territoriales de salud de estas ciudades
tiene un componente en el que hacen seguimiento, uno podría pensar como epidemiológico, hablan de tasas de mortalidad, condiciones de vida, indicadores, y hay otro conjunto de información que aquí ya nos hablas más de gestión. Entonces aquí aparece gestión estratégica, integral, atención, desarrollo, plan territorial. Entonces uno podría pensar que lo que nos está diciendo este gráfico es que el plan territorial de salud de estas 4 principales ciudades tiene 2 conceptos importantes. Uno asociado como a la vigilancia, al control epidemiológico, y el otro asociado a la gestión, a la construcción del plan territorial. Eso es lo que uno podría decir. Siguiente. Pero entonces, bueno, esa era como la parte descriptiva, pero nosotros no quisimos solamente quedarnos con la parte descriptiva, sino que también quisimos utilizar un modelo inferencial para responder esa pregunta de la relación existente entre los instrumentos de planeación. Particularmente quisimos ver si los planes territoriales de salud eran más parecidos, eran semejantes en mayor medida al plan decenal o al plan nacional de desarrollo, pues entendiendo como esa preocupación de que dada la proximidad temporal del plan nacional de desarrollo, las entidades territoriales quisieran como asemejarse más al plan nacional. Entonces este es el modelo Naif Valles. Lo que hacemos es que construimos un corpus con el plan nacional de desarrollo y el plan decenal de salud pública, metemos todo eso en una gran base de datos, ese es el corpus, y dividimos esa base de datos en 2 conjuntos. O el 80% lo denominamos set de prueba y el 20% set de test. En este 80% que se denomina set de prueba, lo que hacemos es correr un modelo bayesiano de reconocimiento de probabilidades. Entonces, como yo sé cada una, esto se dividió por hojas, como yo sé cada una de esas hojas a qué conjunto de planeación, a qué instrumento de planeación pertenece, le pido al modelo que me identifique, haga un reconocimiento de probabilidades a partir del conjunto de palabras que aparecen en los textos, a cuál de las 2 categorías, creo 2 categorías, plan nacional o plan decenal de salud pública. Entonces él hace a partir de las palabras, hace un reconocimiento de probabilidades, un segundo anterior. Y con ese reconocimiento de probabilidades, como yo sé efectivamente dónde pertenecen los textos, en este 20% que dejé de test, pruebo el modelo para ver si hizo un buen reconocimiento de probabilidades. Y pruebo es como una forma de probar el error del modelo. Entonces, ¿cómo funciona? Siguiente. ¿Cómo funciona el modelo Naif Valles? Entonces, esto es probabilidad condicional. Esta es la fórmula de la probabilidad condicional. Aquí lo que tenemos CL son las clases definidas. Tenemos 2 clases. Plan decenal y Plan Nacional de Desarrollo. Y F es la característica observada. En nuestro caso, la característica observada son las palabras del texto. Entonces, lo que está diciendo acá es que a partir de esa característica observada, que son las palabras del texto, yo determino una de las 2 categorías y maximizo ese argumento, que es el C. Esto es máxima verosimilitud. Entonces, digamos que lo que hace el modelo es un reconocimiento de probabilidades para ver a partir de ese conjunto de palabras a qué texto pertenecerá lo que uno le pregunte. Entonces, lo que primero le preguntamos fue este 20% que dejamos de set test. Si quieres la siguiente. Y esta fue la salida del programa. Entonces, digamos que el error de clasificación fue del 5,56%. Entonces, pues digamos que nos pareció tolerable ese error y con ese modelo entonces lo preguntamos en los planes territoriales de salud. Entonces, aquí tenemos la salida para departamentos. Si quieres, siguiente. Esta fue la salida para los departamentos. Lo que uno observa es que abrumadoramente los planes territoriales de salud guardan una cercana proximidad semántica, conceptual, con el Plan Decenal de Salud Pública, más que con el Plan Nacional de Desarrollo. Y digamos que ya triangulando con lo que encontramos en la evaluación, pues lo que nos dimos cuenta es que efectivamente ha habido un gran esfuerzo de las entidades territoriales por incorporar el lenguaje de los determinantes sociales, la articulación intersectorial en la planeación territorial, al menos digamos desde el punto de vista conceptual. La evaluación encontró que había rupturas en momentos de la planeación y la implementación, pero digamos que desde el punto de vista conceptual encontramos que uno de los principales éxitos del Plan Decenal de Salud Pública fue poner el tema de los determinantes sociales y de la articulación intersectorial alrededor de... ¿Sí? Una pregunta, solamente para asegurarme que estoy entendiendo bien. Por poner un ejemplo, bueno, muy bien. Entonces, si quieres, explico el cuadro. Por ejemplo, no sé, Amazonas. Sí. Digamos, uno encuentra entonces que el 95% del plan territorial de salud está asociado al 95% con el plan decenal, con una probabilidad del 56%.
Teniendo en cuenta... Con un modelo que tiene un error del 5,56%, sí. Sí, entonces este cuadro, nosotros dividimos los planes territoriales de salud por hojas. Entonces, digamos, esto quiere decir que el 95% de esas hojas el modelo las clasificó las clasificó como similares o más parecidas al Plan Decenal de Salud Pública. Un modelo que tiene un error del 5,56% según el test que hicimos. Esa es como la forma en la que se lee. En la extracción de características, cuando haces la selección de atributos, es que siempre mencionas, esa es la que se repite, no me repite. Me da la impresión de que escogieron en la selección de atributos fueron las palabras que más se repetían entre ambos, o cómo fue el proceso de la selección de atributos, porque pues tú me muestras, es el resultado de la selección de atributos, pero entonces ¿cómo hicieron la selección de atributos? Precisamente esta palabra es la que vamos a definir, que es la que vamos a seguir, es la que le vamos a aplicar la minería de datos. Esta palabra, a ver, me vuelvo un poquito, si quieres, atrás. Entonces, no, adelante un poquito, acá, no, siguiente, aquí. Entonces lo que hicimos fue que construimos un corpus con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Salud Pública. A ese corpus le hicimos el mismo proceso anterior. Hicimos primero un proceso de stemming para dejar solamente la raíz de la palabra, quitamos números, signos de puntuación, gráficas, etcétera. Exactamente. Pero ¿cómo definieron esos atributos para decir que tal palabra es la que vamos a aplicarle? Tú decías que inicialmente salud y las demás. No, aquí no hay ninguna selección de atributos, aquí son todas las palabras que caracterizan el texto. Digamos que la selección de atributos, la anterior, nosotros hicimos para varias palabras, la anterior, esta solamente la trajimos como un ejemplo del tipo de análisis que uno podría hacer, o sea, mirar la palabra salud y tratar de ver que, si bien salud es la que más se repite, pues está hablando de conceptos en algo similares, en algo diferentes, era como la idea. Pero el mismo ejercicio se puede hacer con otras palabras, se puede hacer con determinantes, se puede hacer con Colombia, también lo hicimos, como para ver si se referían. Sí, este análisis es de asociación. Esto es un análisis de asociación y pues nos pareció interesante como ver, si bien es un concepto repetido, pues no es el mismo concepto en todas partes. Eso fue pero no tiene exactamente que ver con el siguiente análisis. El siguiente análisis ya es un reconocimiento de probabilidades a partir de todas las características de los textos. Sí. Y ya al final tenemos conclusiones. Si me tomo un poquito de la cucharada para dar un ejemplo, y es que, digamos, cuando uno procesa en este corpus, sabe que está la palabra, por ejemplo, la palabra A, B, C y D, voy a decir, y acá la X, la Y y la Z, ¿cierto? Entonces, cuando analizamos un plan territorial, lo que, digamos, el análisis que se hace es si el documento tiene A, B, C o D o X, Y y Z. ¿Sí? ¿Lo dije bien, David? Entonces, simplemente, si el plan territorial tiene X, Y y Z, entonces de una vez vamos a decir que se parece enormemente a este y muy poco a este. Pero si el plan territorial tiene A, B y C, el algoritmo nos va a decir que se parece a este. Esa es como la forma, creo que más simple de explicar esa asociación y esta tabla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Barranquilla estaba justamente, es igualito en los conceptos o en las palabras, es idéntico. Mientras que, pues, no sé, Norte del Santander, pues se parece mucho, pero no es idéntico, digamos. Y entonces la siguiente ya de las conclusiones. Entonces, la conclusión, primero, pues que la metodología de minería de texto efectivamente nos permite capturar esas diferencias de abordaje conceptual entre el conjunto de instrumentos de planeación. Segundo, que el Plan Decenal de Salud Pública pues habla, digamos que introduce el concepto de determinantes sociales de la salud, acción intersectorial. El Plan Nacional de Desarrollo involucra otros conceptos como sostenibilidad financiera, legitimidad, confianza
Y la planeación territorial involucra conceptos más de seguimiento de indicadores, oportunidad de la atención, integralidad, calidad. Digamos que eso es lo que uno alcanza a ver, diferencias de los haciendo este trabajo. Desde lo conceptual, los planes territoriales de salud están muy alineados con el Plan Decenal de Salud Pública, es la otra conclusión, y que una de las principales ganancias, logros de este Plan Decenal de Salud Pública que está terminando, es que efectivamente puso el lenguaje de los determinantes sociales, la acción intersectorial, digamos, como en boca de las entidades territoriales, y ellos, digamos, que conocen muy bien esa conceptualización, la trabajan y la tienen en la cabeza. Y pues, como mostró la evaluación del Plan Decenal de Salud Pública, existe un reto aún por llevar esta planeación a la ejecución de recursos, donde encontramos que hay rupturas por temas como la inercia de los presupuestos, organismos de control. Ahí encontramos, digamos, varias cosas que los llevan a uno a pensar en esta ruptura, pero digamos que desde lo conceptual encontramos que hay similaridades entre la planeación territorial y el Plan Decenal de Salud Pública. En el texto, la práctica son concordantes y hay afinidad, pero ya sí cuando se hace la evaluación no se está operacionalizando lo que ellos sí. Lo que encontramos es que hay una ruptura. Sí, en ocasiones fue por el proceso. Existe una inercia, digamos, de los presupuestos de contratar lo que contraté el año pasado. Eso también les permite defenderse de las entidades de control en alguna medida. Entonces, digamos que encontramos varias cosas relacionadas. En el documento de la evaluación del plan ahí se puede profundizar. Sí, o dicho de otra forma, es que nosotros estábamos evaluando primero si la entidad territorial había comprendido la metodología como tal, ¿cierto? Y todos estos test nos dicen que sí, y que hicieron el trabajo de manera adecuada, casi perfecto a los lineamientos que dio el ministerio. Hasta ahí fue, digamos, bien el trabajo, en el sentido de que hicieron un buen documento porque entendieron los lineamientos. Pero pasamos a la implementación y ahí es donde empiezan los problemas. Sí. Tengo dos preguntas. En la tabla de resultados, lo que quería preguntarte es si para generar esos datos que ustedes nos muestran ahí, hacen como una limpieza de palabras aparte de este tema que nos mencionaron de los puntos, las mayúsculas. No sé, yo en algún momento, pensando en un programa cualitativo como En Vivo, yo sé que ese programa, por ejemplo, tiene como unas palabras predeterminadas que de plano no las tiene en cuenta. Para cuando... sí, eso por un lado. Y lo otro es, no sé si ustedes hicieron solamente como para constatar, estaba pensando como en los casos extremos, es decir, si ustedes eventualmente cogieron un 100%, por ejemplo, bichada, ¿sí? ¿Se alcanzó a ver bien? y digamos, hicieron el ejercicio de leerlo, digamos, no a través de un programa, sino pues uno directamente, y hacer el mismo ejercicio con el que más puntaje, con el puntaje más bajo, para ver si, ¿no? Sí, eso lo hicimos. Bueno, a ver, yo respondo. Si quieren, David me complementa, pero sí, en estas comparaciones, todas esas palabras que son conectores, digamos, se extraen de los textos. Sí, entonces aquí no hay una comparación, digamos, este 100% excluye a todas esas palabras que son conectores. Bueno, eso por un lado. Por el otro, lo que les dije al principio de la presentación es que nosotros sí hicimos una lectura ya, digamos, humana, para ver si esos índices acertaban en algo, ¿sí? Si los que mejores calificaban eran en verdad los mejores planes y los que estaban muy alejados eran en verdad los peores planes. Y efectivamente ese trabajo que hicimos coincidió totalmente.
Efectivamente, sí, estos que tienen una alta calificación eran los mejores, de lejos a los que estaban muy alejados. Yo complemento una cosita. Sí, efectivamente, sobre las palabras, estos artículos y demás, nosotros utilizamos un diccionario que trae, en el documento está el paquete de R, trae un diccionario con estas palabras que tú dices, artículos, las, este tipo de cosas, y eso se remueve del corpus. Bueno, yo quisiera hacer como unos comentarios generales. Bueno, en primer lugar, yo creo que los resultados, en términos generales, los que conocemos, digamos, el proceso de planeación en salud, pues no lo sorprenden a uno. ¿Por qué razón? Porque no sé hasta dónde ustedes también tuvieron en cuenta unas circunstancias, y es que es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la normatividad existente, que los planes territoriales de salud se ajusten a una estructura y a una metodología que está determinada por el Ministerio de Salud. Eso de alguna forma uno pues dice, bueno, uno espera que la mayor parte de los planes pues tengan una asociación o una relación muy grande con la forma en que está planteado el plan decenal y cómo se plantea el plan territorial de salud. Esa es una hipótesis, acá está comprobada. Ok, bueno. Y la otra cosa es un poco, yo pensaría como el uso del lenguaje, porque por ejemplo cuando ustedes dicen, no, pues esto nos demuestra que los territorios comprendieron la metodología, ¿sí? Yo creo que no es tanto de comprender la metodología, porque digamos es un análisis un poco más profundo. Acá lo que uno dice es, ese documento muestra una estructura que fue pues definida desde lo nacional y que ha sido asumida por los territorios. Porque cuando uno entra a mirar ya como en las particularidades, digamos, del trabajo cotidiano con los territorios, uno se da cuenta que la metodología pues tampoco es que haya sido comprendida tan en el 100%, es decir, no hay ningún valor menos del 95%. Entonces es un poco como el lenguaje cuando se presentan estos resultados. Y la otra cosa es, pues de alguna, bueno, quería preguntarles, cuando ustedes hacen la comparación con Plan Nacional de Desarrollo, ¿toman todo el Plan Nacional de Desarrollo o solo la parte relacionada con salud? Ok. Pues bueno, para mirar eso, porque igual cuando el plan territorial toma y plan decenal habla de mucha intersectorialidad, entonces uno de alguna forma tendría que pensar, tenía que tomarse de pronto el Plan Nacional de Desarrollo. No sé, es como mirar esas variables ahí que pueden cambiar la mirada en la investigación. Pues sí, yo lo único que diría es que esto me argumenta que, bueno, los territorios hicieron la tarea en términos de obligatoriedad de una estructura, pero ojo con la comprensión de la metodología, porque ahí sí yo tendría algunas discrepancias en que no es ese el resultado el que me está mostrando el estudio. Perdón. Sí, yo no podría estar más de acuerdo con el comentario, porque digamos, la minería de texto no podría llegar a analizar el problema que tú estás señalando. Digamos, esto tiene limitaciones enormes. Pero también, digamos, como lo dijimos al principio, si eso es una herramienta que tiene sus limitaciones, puede que no hayamos dicho las palabras adecuadas de qué significa eso. Tampoco uno puede hablar de que si hay una coincidencia en las palabras, entonces eso ya sea bueno, ¿cierto? Porque no habla mucho de la estructura, ¿cierto? Hay coincidencias de palabras, pero no sabemos si las palabras están incluso bien escritas. Digamos, si hay una buena redacción, si hay unas buenas ideas, si cumple unos objetivos, si todo lo que un humano podría hacer, esto no lo hace, digamos. Entonces tiene sus virtudes, por supuesto, que uno puede analizar millones de hojas, ¿cierto? Rápidamente, y con una sola clasificación, porque es una máquina haciéndolo y diciendo unas probabilidades de ocurrencia de un set de palabras, digamos, de un set de palabras.
Claro, algunas de las gráficas que presentó David, pues intentan clasificar, intentan relacionar para hablar un poquito más de solamente el conteo de palabras. De manera que nosotros somos conscientes de las limitaciones que tienen, pero intentamos, y como este no era digamos, la única forma de analizar los planes decenales de salud pública. Y de hecho, no era la principal herramienta. La principal herramienta fue las entrevistas con las entidades territoriales. Esa es la principal. Y esta es una herramienta complementaria, dado que no podíamos ir a las 220 entidades territoriales, sino fuimos a 35, a hablar con las personas y a entender, a ver qué tanto entendimiento y cuál fue el rumbo y cuál fue la estructura, todas las cosas que humanamente sí se pueden analizar, lo complementamos con esta herramienta. Entonces no se puede ver, digamos, aislado esto, sino como un conjunto, digamos, de instrumentos o de herramientas con los cuales nos aproximamos. Una, la cuantitativa, que fue analizar datos duros, digamos, estadísticas. Otra, las entrevistas a profundidad, y este último análisis que habla y que tiene limitaciones, pero nos ayudó a analizar 220 de alguna manera para saber en cuánto coincidía y cómo se clasificaban las palabras y a qué se parecía o no esos planes territoriales. Buenos días a todos. Soy Lucia Janet Prada, vengo de la Gobernación de Cundinamarca. He estado en el proceso desde que nació la estrategia PASE. Fui capacitada las 2 veces que hizo la capacitación el ministerio y lideré el proceso de la planeación territorial en los 116 municipios de Cundinamarca y participé en la del departamento. Lo que muestran de Cundinamarca, sobre el 100% todo se basó en el Plan Decenal de Salud Pública, más que en el Plan Nacional de Desarrollo. La limitante, lo que hablan, sí, pueden coincidir muchísimo las palabras, pero no revisé los 116 planes territoriales, pero sí muchísimos. Tuve 40 cargos primero, luego tuve los 116, vengo manejando el seguimiento del cargue de la información en la plataforma ya 2 años, pero sí hay muchísima incoherencia en la redacción de estos planes. Pudimos lograr algunos cambios que lograran pasar por los consejos municipales para cambiarlos debido a esto. Creo que la primera problemática para mí, la primera causa es una sola persona del departamento capacitada en estrategia PASE. Para yo capacitar todo el equipo de salud de la Secretaría, contratistas que llegan también en enero cuando llegan los nuevos gobernantes con desconocimiento de estas metodologías para dar asesorías, coordina el equipo en los municipios, en especial los 4, 5 y 6 que tengo más de 90, llega una persona nueva que a veces no tiene conocimiento de salud. Tuve en un mes 7 secretarios de salud en un solo municipio. La rotación de personal en municipios es impresionante. Lo he dicho muchas veces a todos ustedes, por favor, se necesita una persona de planta en estos sitios, porque podría decir que a veces la gente llega y tiene ese puesto y tiene la oportunidad de irse a otro lado a mejorar su situación económica, entonces se van y hay mucha rotación de personal. En municipios grandes, por lo menos en un mes he tenido también 3 secretarios, entonces duro capacitando a estos secretarios en primero que conozcan qué es lo que están trabajando y de pronto los llamo a preguntar qué ha pasado y se ha ido.
La metodología se usó y se hizo y se enseñó como aquí nos enseñaron. Tal vez la intersectorialidad y la transsectorialidad no se dé mucho en estos municipios pequeños porque es una sola persona la que encargan hacer esta estrategia PASE y en otro lado están haciendo el plan de desarrollo del municipio. Entonces hay unas metas, si pueden hacer ese cruce ustedes, unas metas en el plan de desarrollo del municipal y hay otras que están en el plan territorial de salud. Por lo menos nosotros tenemos como, no recuerdo exactamente el número, si son 58, 57, pero no podíamos meter todas esas en el plan de desarrollo el plan de desarrollo departamental. Quedaron 35 allí y en nuestro plan territorial quedaron las otras para desarrollar. A mí personalmente me parece muy buena la estrategia, pero creo que sí hay que hacer mayor capacitación desde la escuela para que se conozcan las normas, porque mucho personal llega y no conoce qué es la resolución 1536, que es un plan de desarrollo, hay mucho desconocimiento en los recursos, no tenemos articulación de secretarías de Hacienda en los municipios con las secretarías de salud o digamos la persona que maneja salud en un municipio. Si ustedes miran, yo hice el trabajo de revisar chip.gov.co para mirar la calidad de los datos que se colocan en cuanto a recursos en los planes territoriales de salud. Y se entendió, como colocaban a las chicas coordinadoras PIC en estos municipios menores, hacer este plan territorial de salud, quedaron los recursos solo como si fuera salud pública, ¿sí? Entonces no estaban los recursos de aseguramiento, otros gastos en salud, y me hacían falta que incorporaran todos estos recursos y se está haciendo ese trabajo. Y pues la gran mayoría ha estado mirando todo esto de los recursos también. Entonces se entendió como si fuera el plan decenal de salud pública, pero solo para salud pública, no aseguramiento, no todo lo que se debe hacer en ello. Sí, con un agravante y es que el tema con un agravante y es que el tema de determinantes, sí, ya lo dijo Patricia. obviamente Bueno. no está solamente ¿Cómo? en las Ya lo dijo secretarías de Patricia. salud, Bueno. tienen que coordinar a todas las secretarías, ya sea del departamento o del municipio, pues no sé, articular todas estas cosas que… El nuestro departamental tiene esa articulación, lo trabajamos y dejamos metas en otras secretarías son responsables de otras metas. Sí, nosotros visitamos a Cundinamarca, a Boyacá, bueno, tantos departamentos, claro, hay mucha heterogeneidad, pero en la gran mayoría la articulación no se dio. Y esa tal vez fue la principal conclusión del trabajo cualitativo que hicimos, que la articulación es casi imposible darse adecuadamente para trabajar los determinantes de la salud. Y el propósito del plan decenal, que su núcleo central o actividad fundamental era trabajar sobre determinantes, ahí se falló en la articulación. Esas cosas pues salieron muy, digamos, el documento que hicimos fue muy rico en este tipo de problemas. Lo que mencionabas de la rotación de personal, eso sucede en todos los municipios porque no hay personas de planta, y esa fue una de las recomendaciones principales que hicimos desde el punto de vista cualitativo en la evaluación. Sí, el doctor Jairo pues ya aclara un poco los alcances del tema de la metodología de minería de texto. Efectivamente me parece importante. Sin embargo, yo creo que hay una conclusión que es demasiado ligera. Tercera, dice desde lo conceptual, los planes territoriales se alinean con el Plan Decenal de Salud Pública. ¿Y por qué digo que bastante ligera? Porque la minería de textos me da
una visión de coincidencias a partir de unidades lingüísticas, ¿sí? Pero lo conceptual va más allá de esa unidad lingüística mínima. Lo conceptual tiene una intencionalidad. Y si uno mira cómo está concebido el plan decenal de salud pública, pues efectivamente hay unas apuestas en torno a unos ejes, pero efectivamente se busca que haya una resolución de situaciones problemáticas o necesidades identificadas en los territorios. Y en lo conceptual, efectivamente, esas apuestas no necesariamente me coinciden con lo que se plantea en los planes territoriales de salud. Por ejemplo, a mí me puede parecer que el enfoque diferencial es importantísimo, o el tema indígena. Es importantísimo y me aparece como una palabra grandísima. ¿Por qué? Porque está en el plan territorial de salud. Pero si uno sigue toda la metodología pase a la equidad, al final ahí tienen que reflejarse eso en apuestas de ya planes y acciones concretas para resolver los problemas que se encontraron en relación con, por ejemplo, los indígenas. Y de pronto se ha hablado de indígenas a lo largo de todo el plan, pero al final no hay nada en relación con mejoramiento de salud, de la situación epidemiológica o de los indígenas. De verdad, esto es de acuerdo, es decir, incluso con la palabra ligera. Sí, no sé si... Sí, pues ahí el conceptual queríamos hacer, no, pero estoy de acuerdo totalmente con el comentario. Conceptual, pues hacíamos referencia a que cuando nosotros hacíamos el proceso de STEM, de importar los datos y demás, estamos pensando en que este conjunto de tokens nos representaban conceptos. Entonces, obviamente, la minería de texto pues no presenta interrelación entre conceptos, eso ya son cosas que habría que sentar a una persona a leer, es lo que no se puede hacer aquí en este caso. Pero digamos que en esa medida lo que trata de capturar con esos tokens son conceptos. Entonces, uno cuando habla de planeación, planificar, ahí está hablando de un concepto que es planear. Esa era la medida conceptual en la que nos referíamos en el plan territorial. Ya la que tú te mencionas es como la articulación después con la implementación, con el componente estratégico y el componente financiero. Obviamente la minería de texto no va a ir a mirar si esto se tradujo en metas o si efectivamente esas metas se involucraron en el plan territorial. Digamos que aquí lo conceptual quiere ver o habla de esa forma de mirar conceptos en esta metodología, pero por supuesto es una cosa que hay que cambiar. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación en el análisis de esas variables que pudieron identificar cualitativamente en las entrevistas de profundidad con esta minería? Porque siento que es falta y es valioso, incluso por algunos procesos que ya estamos iniciando en el Ministerio, desde el grupo de planeación de la Dirección de Epidemiología, ver esa relación que podría darle, o ese valor que podría darle lo cualitativo de las entrevistas que ustedes realizaron a 35 entidades territoriales, que creo que le daría un valor bastante importante al estudio, a la investigación. De hecho, y bueno, ya, no sé si quieras, muy valioso el comentario y quería retomar eso porque indudablemente, digamos, desde la Oficina Asesora de Planeación se está haciendo un ejercicio importante porque ahora tenemos un nuevo contexto, tenemos el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, viene un reto enorme que es la formulación del nuevo Plan Decenal de Salud Pública e indudablemente, y ya se empezó el ejercicio de formulación de planes territoriales. La semana pasada hablábamos toda el parte de construcción de la oferta institucional. Entonces, digamos que el balance de estos estudios indudablemente lo que nos da son insumos para implementar mejoras. Tenemos unas conclusiones interesantes donde nos están diciendo que efectivamente no estamos logrando operacionalizar lo que se está diciendo en la gran planeación a nivel nacional y cómo de alguna manera puede llegar a territorio no todo lo que realmente se está dando en línea. Entonces, digamos que la invitación acá, y está el equipo de epidemiología que está liderando el tema del plan decenal, pero estamos todos como ministerio recogiendo este tipo de información, donde el reto es cómo hacemos para dar respuesta a los territorios y cómo hacemos para efectivamente llegar con soluciones y cambios que nos puedan aportar, porque estos resultados nos están dando línea de donde podemos tener oportunidades de mejora, ¿sí? Y de armonización, por supuesto. Claro, y seguramente los tiempos tienen una incidencia. Siento hoy que
ya tengamos un Plan Nacional de Desarrollo y posteriormente podamos reformular o formular el nuevo Plan Nacional de Salud, nos está dando como unos tiempos y unos espacios para alinear. El reto es enorme. Desde la Oficina Asesora de Planeación llevamos 6 meses haciendo una alineación, digamos, conceptual también y de acciones. Y no es sencillo, pero indudablemente que no sea sencillo no es una barrera para que efectivamente lo podamos hacer, y es el reto, insisto, con estos insumos que es evidencia técnica, con herramientas técnicas y objetivas que nos están dando luces de donde tenemos debilidades y oportunidades de mejora. Entonces, es un aporte tecnológico al tema. Yo aquí lo que resalto es el tema de los determinantes sociales, porque es un modelo conceptual que de hecho va a continuar. O sea, de acuerdo. Le da a uno alguna luz y es una herramienta tecnológica, digamos, que aporta. De acuerdo. Como tú lo planteas, y sí quisiéramos nuevamente insistir en lo importante de conocer el resultado de las entrevistas a profundidad. Total. Sí, el documento está en la página del ministerio. Y la verdad es que ese es el documento principal de la investigación. Este es digamos, es un anexo, por decirlo así. Ahora, tú tienes razón en que hace falta conectarlos. Y la razón es la siguiente. Esa conexión necesitaría un trabajo adicional. Digamos, estos métodos que hoy en día se están poniendo de moda, ¿cierto? Pero que en unos 10 años van a generar mucho mayor conocimiento porque todavía no están todas las herramientas. Pero después de esto uno tendría que pasarlo por una herramienta de Machine Learning en el que haga un trabajo más humano, porque acá este trabajo, digamos, es descriptivo, no es analítico. Y para pasar a lo analítico y conectar lo otro, hace falta un trabajo que nunca fue pensado, digamos, y que no hubo recursos y que no hay tiempo, etcétera. Pero le hace falta un procesamiento para acercarse a lo cualitativo. Le hace falta. Yo, pues, digamos, no me da pena decirlo como lo siento yo. Esto es un anexo al documento grande, porque el trabajo cualitativo, pues hablamos horas y horas con municipios, con las secretarías, con planeación departamental, municipal, con alcaldes, con secretarios, con hospitales, con etcétera. Entonces, eso fue un trabajo enorme, complejo. No me acuerdo cuántos documentos salieron porque nosotros grabábamos todo y de la grabación lo pasábamos a Atlas T y ahí codificamos, y con esa codificación utilizamos networks y digamos, hicimos un trabajo analítico enorme de muchas horas. Como había unas preguntas puntuales al inicio de la investigación que sabíamos que no las íbamos a poder contestar de manera cualitativa, como la coherencia entre uno y otros documentos, intentamos por este método. No para contestar a la pregunta de manera completa por todos los problemas que ustedes han señalado, pero también teníamos la intención, digamos, de presentar esto no como digamos, las recomendaciones finales del estudio que hicimos, no, esto es, más lo hicimos con el espíritu de mostrar a ustedes unas herramientas que se están desarrollando actualmente en el mundo y que de pronto ustedes podrían usarlas en algunos aspectos. Como vieron, Planeación Nacional ha hecho, por ejemplo, con los planes de desarrollo municipal, también hace este tipo de cosas. No para llegar a un análisis profundo, sino simplemente una descripción de palabras. Entonces, sí, yo, digamos, repito que entiendo todos sus comentarios y además que estamos totalmente de acuerdo. No los tomo como una crítica porque nosotros sabemos que esa crítica existe, digamos, lo tomamos, digamos, a manera más bien a invitarlos a que si están interesados en ver los resultados del plan de la evaluación,
vayan a lo cualitativo, que es lo sustancioso del trabajo que hicimos el año pasado al respecto. Pero esto pues es un trabajo, digamos, a mí por ejemplo justo este cuadro es el que más me gusta, en el cual habla de las relaciones conceptuales desde otro punto de vista, no el conceptual, teórico conceptual, sino conceptual de conceptos, de relaciones de conceptos, o de palabras, también podría decirlo, como quieran, pero me parece, digamos, muy interesante esta forma en que se puedan analizar los textos. Y posiblemente ustedes tengan muchas cosas que en su trabajo cotidiano podrían utilizar. De nuevo, mil gracias al doctor Jairo, al doctor David, a ustedes por su asistencia. La invitación a que consulten el documento pues en la página, la invitación a que pues tenemos el reto de empezar a incorporar todo este tipo de digamos, de observaciones que ya tenemos claramente evidenciadas. Tenemos un reto enorme que se llama Plan Decenal de Salud. Tenemos que operacionalizar este Plan Nacional de Desarrollo, entonces el reto es y la invitación, por favor, articulémonos en donde tenemos los espacios, y por supuesto la Oficina Asesora de Planeación reitera toda la voluntad de seguir trabajando y apoyando las iniciativas que ustedes consideren. Recibimos sus observaciones también vía correo para que socialicemos. Nuestro compromiso también es escalar esto a los niveles que toque para que esto pase de un muy buen estudio a que se nos haga realidad. Bueno, muchas gracias. Para concluir.